Estás a punto de entrar a la estación dimensional, un lugar donde puede ocurrir cualquier cosa y cualquier fenómeno. ¿Qué onda, gente de Twitch y de YouTube que esté escuchando este podcast como tal? Otra vez venimos aquí de la Estación Dimensional, su podcast de terror. Bueno, no de terror, de misterios o de cualquier cosa que parezca interesante. Esta vez, el día de hoy, este viernes 9 de diciembre, venimos a hablar de uno de los proyectos que causó más revuelo en lo que vendría siendo la comunidad ufológica y también en todo el mundo de las teorías, el proyecto Filadelfia. Este proyecto trata acerca de la desaparición de un barco, de un barco de pues Estados Unidos, ¿no? Que se envuelve pues en muchos misterios, ya que como tal es un misterio muy grande y que causó un revuelo pues en su tiempo, ¿no? Es un barco que pues hasta la fecha tenemos su repercusión, ¿no? En lo que viene siendo la cultura popular. Todo eso ha influido pues hasta nuestros días, ¿no? Este barco pues sí ha aparecido hasta en las películas más recientes, hasta en las obras de ficción más recientes, ya sea el caso de Chumatsu no Valkyr, que trata de, bueno, la pelea de ahorita es de Tesla versus Beelzebub, pero tocan el tema de el proyecto Filadelfia, ¿verdad? Este día pues vamos a hablar un poco sobre esto, vamos a pues a contar la historia más que nada, venimos a que pasen una tarde pues agradable y que escuchen nuestro podcast, ¿verdad? Esta vez estoy acompañado del Inquisidor Hank, que otra vez se me ha olvidado cambiar el monigote, y yo el Conspiroso, que soy su anfitrión, su anfitrión número 1 de la estación. Pues bueno, acá estamos, vamos a comenzar con el podcast. ¿Algo que quieres decir antes de comenzar? ¿O decir algo, Inquisidor Hank? Pues hola a todos, espero que les agrade el programa. Está muy pinche interesante, la verdad. Si ven esto después o en vivo, compártanlo con sus compas, o si no les va a pasar algo parecido a lo que va a ocurrir en este video. Los vamos a linchar, ¿no es cierto? No, pues compartan, ¿no? Compartan nuestro contenido, compartan pues con sus conocidos, ya que pues a nosotros nos encanta hablar de estas cosas de nerds. Mientras hacen su tarea, mientras están en pedas, como acá nuestros colegas. Bueno, en pedas no puedes escuchar ni una chingada, ¿verdad? Pero bueno, A ver qué dicen ahí. Mi primo, que pedo puede hacer lo que sea. No puedes escuchar, güey. Todos ponen su pinche música. Bueno, pero como sea, vamos a empezar con el podcast. Ahora sí, este podcast que es el capítulo número 6 de la Estación Dimensional. Es acerca del proyecto Filadelfia, ¿no? Vamos a comenzar. Voy a contar una breve historia de lo que vendría siendo el proyecto y enseguida vamos a escuchar pues lo que opinamos, ¿no? Pues bueno, se cuenta que en 1943 un barco del tipo destructor de la Armada de los Estados Unidos, era conocido como el barco Eldridge, fue utilizado como un conejillo de pruebas para lo que vendría siendo la nueva tecnología que en ese tiempo querían implementar, ¿no? Ya sea porque querían ganarle pues la guerra de la Segunda Guerra Mundial, porque por ese tiempo estaban esas cosas, así que querían una nueva tecnología sobre barcos, querían una tecnología que les diera una ventaja pues en el mar, ¿no? Ya que en el mar pues como saben todos, tenemos muchas formas de destruir barcos, ¿no? Le mandas un bombardero, estaban los famosos kamikazes, los destructores, los acorazados, los artilleros. Sí, también las minas y los torpedos, que era principalmente lo que querían pues evitar esta gente al hacer su super barco, bueno, su super experimento del barco Eldridge, o bueno, el proyecto Filadelfia, o como bien se le conoce, el proyecto Arcoiris, el proyecto Rainbow. Querían destruir todo, pues querían destruir a los otros barcos sin que ellos no fueran vistos. Así que el experimento consistía en realizar una serie de campos electromagnéticos para volverse invisibles. No querían deformar la luz
querían hacer que la luz deformara alrededor del barco para que su barco se hiciera completamente invisible y cerrara lo que vendría siendo pues la posibilidad de que el enemigo pudiera verlo, ¿no? Y también se iba a hacer invisible a radares y se iba a hacer pues invisible a la vista. Ya saben de que un enemigo invisible es de los más peligrosos, ¿no? Imagínense estar en pleno mar y de repente andan diciendo, ¿dónde nos llegan los torpedos? Pues no saben porque es un barco invisible. Entonces, esta era la finalidad del proyecto. Se cuenta que este barco se encontraba anclado en los astilleros navales de Filadelfia, donde se preparaba con dispositivos y artefactos alrededor de lo que vendría siendo pues sí, en el mástil del barco. Bueno, en todas esas partes de arriba tenían muchos cables conectados, tenían en lo que vendría siendo el puente, en la cabina del capitán, tenían ahí su control, su mando de control, todo eso estaba totalmente conectado con diferentes aparatos que eran extraños, ya que por así decirlo se trataban de aparatos que podían deformar los campos magnéticos, o bueno, por medio bueno, iban a hacer como que un pulso electromagnético, iban a tratar de deformar la luz para conseguir la apreciada invisibilidad en el campo de batalla. Se cuenta que este barco estaba rodeado de artefactos diferentes y diferentes dispositivos que sepa qué eran, porque obviamente, como lo había dicho ya en el podcast de los Hombres de Negro, nosotros no sabemos con exactitud qué era lo que estaban, qué tenían ahí, sino que solamente tenemos registros y que han perdurado a lo que vendría siendo nuestros días, ¿no? Cuentan que este barco había sido, bueno, era un experimento, lo habían fichado como un experimento, y ya que pues en ese tiempo pues la gente necesitaba dinero, en especial los jóvenes, les decían fíchense para un experimento en la marina. Entonces cuentan que muchos jóvenes se iban a arriesgar su vida en este experimento, en el experimento Filadelfia, para conseguir un poco de dinero, pues para conseguir la estabilidad económica y sobre todo pues para tener algo para el futuro, ¿no? Entonces, el principal enganche de los Estados Unidos era, pues obviamente, reclutar jóvenes. Ya saben que siempre tienen sus campañas de reclutamiento, ¿no? Como su famoso tío Sam o... Campañas patrióticas. Ándale. Siempre al patriotismo para enlistar a chamacos mecos. Sí, claro. Entonces, haz de cuenta que los valientes marinos que fueron ahí, obviamente algunos sí eran de la marina, unos ya sabían qué onda y otros no sabían qué. Lo querían hacer como conejillo de indias, o sea, querían matar a toda la gente posible. No, bueno, yo creo que no querían matar, ¿no? Pero si algo salía mal, pues ya se habían echado pues a los pobres incautos que habían aceptado pues el contrato, ¿no? Se cuenta que cuando suben los marinos, el barco zarpa, ya con toda la tripulación, ahora sí dentro de lo que vendría siendo el barco empieza pues a zarpar, ¿no? Y empiezan a sonar estos dispositivos capaces de deformar los campos electromagnéticos y de producirlos. Empiezan a sonar muy fuerte. Los marinos no me avisan. Ajá, bueno, ahorita que estoy viendo los comentarios, tenemos acá, ya llegó el que siempre está viéndonos, Moon, qué bueno que ya llegaste y pues siéntate a escuchar lo que vendría siendo ¿cómo se dice? La historia de lo que vendría siendo el proyecto Filadelfia. Bueno, como decía, los marinos describían que este barco producía, pues más que nada, una sensación de incomodidad. Sentían que eran, pues, que estaban raros, ¿no? Sentían que algo malo iba a pasar, ¿no? Tenían un presentimiento, ya que cuando empiezan a accionar todos los dispositivos del barco, se empieza a mover violentamente, los marinos también empiezan a sentirse, pues, aterrorizados por esto, ya que obviamente no me he de imaginar cómo ha de sonar lo que vendría siendo la capacidad de, de crear un campo electromagnético, porque ya con el simple hecho de cuando tú oyes un transformador, cuando tú escuchas cómo suena una planta de energía, lo que se escucha ahí es un ruido pues muy, muy brusco, muy, muy fuerte, y pues realmente yo la primera vez que escuché así la energía a su máximo poder, pues sí me espanté, ¿no? No me quiero imaginar a lo que vendrían siendo estos aparatos que superaban pues a creces lo que vendría siendo estos transformadores comunes, ya que como saben, para generar un campo de energía, un campo electromagnético se necesita, pero mucha, mucha, mucha energía. Entonces los marinos empezaron a sentirse, pues ya saben, atemorizados por esta situación, por este ambiente, por todo lo que iba a pasar,
y porque realmente no sabían en qué consistía el experimento. Algunos sí, algunos no. Cuentan que el barco se hizo totalmente invisible porque a la vista de otros barcos, los que estaban ahí viendo, se dan cuenta de que el barco pues obviamente desaparece, ¿no? Imagínense, ahí están los científicos, los generales del ejército viendo si su, si su juguetito funcionaba pues bien, ¿no? Entonces, como estaban viendo todo eso de lo que vendría siendo... Ay, rayos, se me olvidó poner la diapositiva. Bueno, acá la voy a poner. De una. De una pa. A ver. Bueno, sigo contando. Entonces, cuando están en el barco tratando de buscar, pues, los rastros bueno, están en sus barcos, están tratando de buscar los rastros de lo que vendría siendo, pues, este experimento que tenían. Entonces, lo que pasa es de se desaparece por completo, ya que decían que una densa neblina empezó a cubrir el barco, ¿no? Unos decían que era verde, otros decían que era pues azulita, ¿no? Son muchas, los testigos de ahí de los barcos que estaban viendo pues, al barco Eldridge decían, hijos, se rodeó en una, pues ahora sí, en una nube de electromagnética que producía, pues obviamente cuando se generan esos campos, pues son muy poderosos y pueden llegar a generar los famosos campos que te dejan pues sin los instrumentos electrónicos y todo eso. Entonces imagínense estar ahí con todo el ruido, lo único que tenías para anotar pues eran tus libretas o los instrumentos analógicos que nunca fallan. Entonces el barco se hace invisible y ellos lo empiezan a buscar, ¿no? ¿Dónde está? Porque van a lo que vendría siendo donde estaba la posición del barco antes de desaparecer. Pues ¿qué encuentran? No encuentran nada. El barco no solamente había desaparecido, sino se había pues teletransportado a las costas de pues un pueblito de ahí que era Norfolk. Apareció ahí unos 15 minutos después. Entonces un barco pues no puede llegar en 15 minutos a un pueblo que está ahí. Máximo pues sí se va a tardar unos 30, 40, hasta una hora, ¿no? En lo que vendría siendo llegar a Norfolk. El barco desaparece y aparece ahí. Pero cuando lo encuentran, descubren algo impactantemente mórbido y perturbador. ¿El Doom? El Doom no. Se cuenta, se encuentra que dentro del barco, lo que describían algunos marinos que llegaron a sobrevivir, porque no es que pero sí, pues a eso voy. Los marinos empiezan a pues sentir diferentes fallas, ¿no? Dentro del barco. Unos se volvieron locos, otros se empezaron a volver como sombras cuánticas. De hecho, en algunos reportes de los marinos sobrevivientes decían que algunos de sus compañeros empezaban a traspasar las puertas del barco como si fueran totalmente fantasmas, como si ya no fueran entes materiales. Otros que a mitad de ese proceso regresaban a lo que vendría siendo su forma pues material y quedaban pues metidos en el barco, quedaban incrustados como si fuera una pared metálica con un chorro como... Sí, pues obviamente era una pared metálica con lo que vendría siendo más o menos estaban ahí puestos los marinos, quedaban atorados. Se ven ahí, bueno, esto es una recreación, ya que realmente nunca sabremos realmente de cómo fue pues lo que les pasó, ¿no? Esto es lo más cercano a lo que dicen que pasó, ¿no? Había marinos que estaban quemados, otros que estaban pegados a las paredes y sobre todo algunos quedaban con un colapso mental, que no se podían recuperar, ¿verdad? Era algo pues impactante para la gente que documentó esto. Enseguida, obviamente, ahora sí, el poderoso gobierno de Estados Unidos ordenó que ordenó que este barco pues no fuera despedazado ni nada, sino que lo que hicieron fue quitar las partes donde estaba la gente atorada y ya, órale papi, al servicio de nuevo. Entonces este barco
lo volvieron a mandar a circulación, ¿no? No hubiera pasado nada, porque todo esto obviamente se encargó de Estados Unidos en silenciarlo, ni nada de eso, ¿verdad? Ya saben que Estados Unidos no silencia. La gente que eran pues marineros de ahí, del mismo barco, pues obviamente la desaparecían, la metían en una bolsita, otros que decían que ya estaban bien locos, que no les creyeran. Estados Unidos se encargó de, pues ya saben, silenciar. Se lo llevaban con el niño Bill Clinton. Ándale, se lo empezaron a llevar así con el niño Bill Clinton, ¿no? Como ahorita que pasó los Game Awards, pobre compa, ya está bien tieso el vato. Bueno, comenzaron a, pues ahora sí, a hacer lo que vendría siendo pues la desaparición de toda esta gente. Borraron archivos, borraron documentos, borraron todo, absolutamente todo. Y el caso del experimento Filadelfia o el experimento Rainbow dejó de practicarse por las mismas implicaciones y porque realmente, para explicarlo un poco mejor, lo que pasó en pues ahora sí, en este experimento, pues fue muy grotesco, fue muy impactante, ¿no? Que hasta el mismo gobierno de Estados Unidos decidió ya no seguir experimentando con esto. Lo dejó ahí potado y aparte les digo que borran toda la información. Entonces el barco Eldridge volvió a estar en servicio y, como saben, pues nada de esto pasó. ¿Tú qué opinas acerca de este barco, no? Ahorita vamos a seguir contando la segunda parte de la historia, que es un poco más de Hombres de Niva. Pues, en primera, no fans de Surlane. Bueno, pues sí, o sea, viendo el contexto de todo este desmadre que se está haciendo, bueno, que sucedió con esto, pues sí, era la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quería ganar, ya ves que los nazis tenían avances tecnológicos, hasta se dice, cosas místicas y encuentros con aliens y la chingada. Pues los gringos, siendo los gringos, pues no se iban a quedar atrás. Y se empezaron a hacer toda esta investigación, toda esta mafufada, que pues, ay, de todas las teorías que he escuchado, que he podido ver, esta que investigamos se me hace la más creíble de todas. Que sí pudo ser cierto, que sí es cierto, para mí es verdad esta cosa. Y pues sí, hay que, ahora con lo que viene, pues ya ustedes dirán si nos creen o no. Ajá, pues como tal, el proyecto Filadelfia, pues ya saben que fue uno de los tantos intentos de Estados Unidos en poder conquistar, ahora sí, tecnológicamente, a lo que vendría siendo a sus enemigos, ¿no? A sus enemigos de ese tiempo, que eran los japoneses, porque eran totalmente a los japoneses y alemanes, ¿no? Ya saben, Segunda Guerra Mundial. Y aparte, pues sus batallas navales, ¿no? Ya saben lo que pasó en Pearl Harbor y con eso los gringos empezaron pues, a enojarse, ¿no? Como tal, el proyecto Filadelfia fue uno de esos avances, o bueno, pudo haber sido uno, si no se hubiera muerto la tripulación. Bueno, como el 60 o 70% de la tripulación no se hubiera, pues ahora sí, convertido en lo que se convirtió, o se hubiera quedado totalmente demente, o los hayan silenciado, ¿no? Ya saben, Estados Unidos siempre intentando cubrir sus trapos sucios. Como tal, este incidente no hubiera pasado a más si no hubiera sido porque un papu misterioso hace aparición en lo que vendría siendo 1956. Este papu misterioso era conocido como un ufólogo, un científico, porque aparte de eso tenía su título en astrología. Era una persona pues que tenía, pues ya saben, sus títulos en ¿cómo se dice? Ahora sí, tenía sus títulos bien, de que era una persona que se había estudiado, era una persona que no estaba loca, era una persona que estaba totalmente en sus cabales. Este señor, bueno, era un hombre de letras, un hombre estudiado, ¿no? Este señor era conocido como Morris Ketchum Jesup, y él había publicado anteriormente uno de sus libros más lo que vendría siendo de sus libros más importantes, que era el caso de los, bueno,
de los UFOs o de los objetos voladores no identificados. Este libro sale en 1956, lo que comienza a circular, ahora sí en Estados Unidos, empiezan a circular pues las teorías, porque este hombre sí las corroboraba bien, no era un científico. Hay que recordar que los científicos se encargan de hacer los descubrimientos, entonces este hombre sí era un científico muy reconocido. Me daron un agregado por ahí, leí que la gente decía que era el cabrón que dio inicio a alienígenas ancestrales de su época, que era como los alienígenas ancestrales de su época, este sujeto, que me dio mucha risa leer eso. Sí, Jessup, de hecho, pues él tenía la creencia de que o sea, tenía que medir las irregularidades, ¿no? Aparte de eso, pues sí, él era un ufólogo muy reconocido. Bueno, este señor publica este libro y al año siguiente le llega una carta de un tal Miguel Allende. O bueno, Carlos Miguel Allende. Pero lo raro es de que en la carta él se expresaba como Carlos Miguel Allende, pero arriba era Carl M. Allen, o sea, tenía su nombre gringo, ¿no? Imagínate, este tipo se hizo su traducción para que, pues, obviamente no lo descubrían tan fácil, ¿no? En lo que cabe bueno, en lo que yo pienso, después se puso su nombre, pues, en español y en inglés, pues, para que fuera más difícil de rastrear. Este hombre le escribe la carta a este Jessup, en la cual, bueno, nos dice, en la carta, cito la carta, que comienza así, ¿no? Dice: estimado doctor Jessup, su invocación al público para que se mueva en masa sobre sus representantes y haya así suficiente presión colocada en un correcto y suficiente número de lugares donde pueda ser aprobada una ley para que la teoría del campo unificada del doctor Albert Einstein. Sí, hablando de esto, ahorita de este párrafo de la carta, se supone que el proyecto Filadelfia iba a funcionar en la teoría de los campos unificados, ¿no? En la cual ya había dicho que consiste en crear campos electromagnéticos capaces de manipular la luz. Bueno, él comenta en esta carta que esta teoría se puso a prueba y fue puesta a prueba por su amigo Dr. Franklin Reno, que era el encargado de lo que vendría siendo el proyecto Filadelfia o el proyecto Arcoiris. En esta carta se nos detalla paso a paso lo que obviamente pasó en lo que vendría siendo 1943, de que la gente se empezó a fusionar con los barcos. Se supone que él estaba en uno de los barcos que observaban, era un marino de un barco que estaba pues viendo por ahí. Se supone que este hombre en su carta empieza a redactarle todo lo que sucede y todos los detalles del proyecto Filadelfia, y sobre todo la extraña escritura de la carta, que era como si estuviera escrita en tres caligrafías diferentes, como si fuera un tipo asesino serial. Entonces, al principio, pues pensaron que era una locura, ¿no? Que este sujeto, pues estaba loco, que pues era un charlatán y que nada más le estaba tomando el pelo a este Jessup, porque recordemos una vez más que Jessup era un hombre de ciencia. Entonces, él no se iba a tragar, pues ahora sí, lo primero que le dijeran. Este señor, pues se queda con la intriga, ¿no? Hasta que en ese mismo año, de repente le hablan de una base militar, donde en esa base militar se describe, o bueno, se cuenta que recibieron un paquete misterioso, donde venía el libro, pues, de este señor Jessup, los misterios de los aliens o de los objetos no identificados. En este libro, pues, venía todo lo que su investigación de este hombre de Jessup, venía totalmente, pero otra vez utilizando la extraña caligrafía de este sujeto de Allen. Cuando llega, pues ahora sí, este Jessup a corroborar la información, pues se da cuenta que su carta, junto con el libro que recibió la base militar, coincidían, y así ya sabían a quién era el culpable, ¿no? Lo que contenía este libro era en especial, pues, 3 tipos de caligrafía, como ya lo había dicho, y se decía que contenía todos los secretos y revelaciones sobre el fenómeno OVNI. O sea, en lo que cabe, el Carlos Jessup, bueno, vendría siendo Jessup, ya tenía, pues, ahora sí, un papu misterioso a quien investigar, que era Allen, bueno, Carlos Allende, para decirle así, para los cuates.
Este sujeto había conseguido ahora sí desvincular, más que nada no desvincular, corroborar todos los datos de los ovnis, y pues era impresionante, ¿no? Como un sujeto te podría haber dicho todo lo que se especulaba y ponerlo con evidencias, respaldando pues obviamente todo lo del fenómeno ovni. Entonces pues este señor pues sí se queda como what the fuck, y quién poronga es. Como tal, empezaron las investigaciones. Carlos Allende fue como un fantasma. Efectivamente, fue como un fantasma porque no se sabía nada de él hasta que descubrieron. Ahora sí, hasta que descubrieron donde pues él estaba, ¿no? De hecho, acá tengo los documentos. Y pues algo muy curioso es lo que pasa por aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿quieres añadir algo? Hacer un paréntesis, añadir más información. No, de momento todo joya. Bueno, ahorita que lleguemos a las partes hardcore, eso es lo que está buenísimo. Bueno, este señor pues comienza a escribirle más cartas a Jessup, diciéndole pues obviamente más cosas, ¿no? Donde ya conté lo que describían sus cartas de, pues ahora sí, el proyecto Filadelfia, lo describía detalladamente. Este nombraba a Jessup. Lo que pasa es de que Jessup lo investigó tanto que se dio cuenta que él era era un marino. Era totalmente un marino y que efectivamente sí estaba corroborado todo, tenía sus papeles, tenía absolutamente todo sobre la mesa. Este hombre tenía las 100% de creerlo. Y aparte no lo podía atrapar el gobierno de Estados Unidos, por qué se movía, ¿no? Haz de cuenta, cada vez que mandaba una carta, se cambiaba de dirección y todo eso, bla, 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 se escondía más de ahora sí del gobierno, pues obviamente para que los hombres de negro, no, se lo llevaran, ¿no? Entonces un día, ajá, andaba cauteloso, un día, pues Jesús le dice a uno de sus amigos, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya con toda esta información que me ha entregado, pues este hombre, Carlos Allende, ya puedo formular toda una hipótesis acerca de lo que vendría siendo, pues, el proyecto Filadelfia, ¿no? Fue en 1959 y pues cuando iba a publicar, cuando iba a publicar, ya saben qué le pasó, lo metió en una bolsa, apareció muerto al siguiente día porque fue el día 24 de abril de 1959 que se le encontró muerto en su coche, ahogado por, obviamente, el escape de su coche, se le había atorado, entonces fue considerado como un suicidio, ¿no? Ya saben, cuando dicen que alguien apareció suicidado, ya saben a quién tenemos por ahí, a los hombres de negro, ¿no? Haciendo siempre de las suyas. Al parecer, Jessup sí había descubierto algo muy importante sobre lo que vendría siendo el proyecto Filadelfia. El barco se había vuelto pues un barco fantasma, porque cuando intentaron investigar acerca de el barco Eldridge, las cartas de navegación del barco se habían perdidas. La bitácora del barco también se perdió. El Instituto Naval Norteamericano no tiene fotos del barco, desaparecieron. Y aparte, pues como ya lo había dicho, los marinos ahora sí, del barco desaparecieron, ¿no? Hasta unos años posteriores, que ahorita voy a hablar un poco más de lo que dicen estos marinos, ¿no? Bueno, el señor Jessup se muere y eso causa que digan, sí, este papu sí tenía razón. Este señor le sabía, hace que el proyecto Filadelfia se dispare a niveles pues exorbitantes y aparte pues Carlos Allende sigue haciendo de las suyas, mandando un montón de cartas, ¿no? Donde les decía, donde prácticamente troleaba a los oficiales de la fuerza de Estados Unidos, ¿no? La fuerza militar. Entonces se dice que explotó tanto que empezó a generar hasta pues dinero, ¿no? De hecho, saben que hay diferentes adaptaciones de lo que vendría siendo el proyecto Filadelfia. Ya saben de que está, bueno, acá tengo algunas de los libros que se escribían sobre este proyecto, ¿no? Las novelas. De hecho, hay un caso muy interesante de unos marinos que se saltaron, fueron dos. Bueno, hay diferentes historias, ¿no? Pero uno del que más se tiene en cuenta fueron los dos que se salieron y aparecieron en el año de 1989.
y decían que venían del proyecto Filadelfia, ¿no? Decían que al saltar de la borda no habían caído al agua, sino que habían aparecido pues en los desiertos de Nevada. Ya sabemos de que los campos electromagnéticos tienen algunas pues capacidades, como pueden ver acá en la ilustración se ve como si se abriera un túnel y el barco pues siendo envuelto en eso. Entonces cuando saltan algunos, porque sí, lo había dicho al principio, algunos marinos saltan, no se sabe muy bien lo que le pasó a algunos, pero más adelante vamos a hablar un poco de eso, de lo que les pasa, de que hay algunos testimonios de marinos que fueron viajeros del tiempo gracias al proyecto Filadelfia. Entonces, el proyecto Filadelfia fue todo un éxito, ¿no? Empiezan a hacer películas, empiezan a hacer libros, empiezan a crear pues todavía una mitología pues alrededor del proyecto, ¿no? Pues ya ahora sí, ya no le queda nada al gobierno de los Estados Unidos más que decir que, sí, bro, es ciencia ficción, sigue escribiendo. Entonces, exacto. Entonces, de hecho, creo que película del proyecto, es que creo que de hecho la primera película que se hizo del proyecto Filadelfia, por lo que vi, el gobierno anduvo bien metido y los tenían bien checaditos a los de la película. Creo que hasta se tardaron en estrenarla a la época que ellos querían. Sí. No recuerdo. Sí, pues ahora sí las películas, pues sí, y los libros, pues también, ¿no? Había muchas adaptaciones, había mucho registro de los libros y cada quien se inventaba su proyecto Filadelfia. Y Carlos Allen, Allen empezó a escribir más y más y algunos dicen que fue el ego el que hizo que este hombre saliera de su madriguera, porque como tal él no estaba lucrando con todo lo del proyecto Filadelfia, ya que obviamente pues él había sido el autor, ¿no? Prácticamente hizo que Jessup investigara, hizo que se empezara a mover ahí pues entre las olas, ¿no? Hizo una reacción en cadena tan grande que se convirtió en un fenómeno y pues hasta el día de hoy tenemos diferentes referencias, ¿no? Del proyecto Filadelfia en lo que vendría siendo la ciencia ficción. Entonces este hombre, Carlos Allende, dicen que fue por el ego, otros que los hombres de negro metieron su manita y le dijeron, órale papo, te me vas a decir que es chisme, o si no te matamos, ¿no? Porque eventualmente iban a dar con él, ¿no? No puede ser tan escurridizo todo el tiempo, y más de los hombres de negro. Cuentan que un día se aparece Carlos Allende, se aparece este señor Carlos Allende, en las oficinas de pues un cuartel militar, ¿no? Y les dice, era Byte Bros, es falso. Cuando pasa esto, pues obviamente fue un golpe muy, muy grande a lo que vendría siendo todo la ufología, todo eso, porque se les cayó ahora sí todo. Su principal fuente, que era este hombre, era pues él, ¿no? De hecho hasta se rondaba la creencia de que él era un alien, ¿no? Porque alien. Entonces empezaron entonces empezaron a hacer pues sí, ya sabes, siempre se ponen a sobrepensar las cosas, y aparte por la extraña manera que este hombre escribía, como ya lo había dicho, escribía pues con diferente tipo de caligrafía y con diferente tinta. Entonces se especulaba que eran 3 personas diferentes las que escribían estas cartas, ¿no? Aparte pues decían, no, este hombre está loco. Se aparece pues este hombre, Carlos Allende, porque, es Carlos Allende, pero también era Carl Allen, entonces, pues ya saben, es como que confuso, ¿no? Más que nada, pues para confundir a la gente. Se aparece este hombre, pues, en las oficinas de una base militar y dice, era Byte, se les cae la investigación y pues resulta que, pues, la propaganda, todas las cosas, toda la invención sobre el proyecto Filadelfia, pues empieza a caer, ¿no? La gente dejó de estar buscando, dejó de estar, pues ya sabes, sobrepensando las cosas, y Carlos Allende, pues se quedó con el crédito, ¿no? Diciendo, jaja, yo escribí la obra de ciencia ficción más interesante de todo el tiempo, pero realmente lo que pasó fue que los hombres de negro, pues obviamente se metieron la mano, ¿no? Ya saben, como lo había dicho en mi otra historia, en mi otro podcast, el de los hombres de negro, que está muy bueno, así que váyanlo a ver. Este hombre fue forzado por los hombres de negro a soltar la sopa sobre el proyecto
sobre decir que el proyecto Filadelfia pues no era verdad, que era puro bait. Y como lo había dicho en mi video de los hombres de negro, era bait, bro. Ajá, lo había dicho, tiene una historia muy similar a lo que vendría siendo el señor Bender, que también dijo, pues prácticamente cuando iba a dar su golpe, pues prácticamente se retracta y pasan unos años y vuelve a hablar de eso, pero en forma de libro, ¿no? Ya cuando se empiezan a, pues, calmar las aguas, se empieza a tomar todo esto en el inconsciente colectivo que había sido mentira y ya saben cómo, pues, cómo empezaron a limpiar lo que vendría siendo la verdad, o bueno, en este caso, pues el proyecto Filadelfia, aunque realmente no estamos seguros si sea verdad, ¿no? Pero es bonito pensar que, que hay historias de ciencia ficción en lo que vendría siendo, pues, nuestros, en la Tierra, ¿no? Que no fueran diferentes a otro mundo fantástico, que sí realmente hayan pasado y hayan sido hechos históricos, ¿no? Entonces, pues, Carlos Allende pasan los años y se junta con otro escritor y empieza a decir otra vez, empieza a mandar cartas y todo eso, tratando de recuperar lo que vendría siendo pues la fama que había perdido y también pues de forma como tratándose de aprovechar de la situación, pues intentando también, ¿no? Que ganara algo de dinero con sus hallazgos, ¿no? Ya que este libro fue el que lo catapultó, acá lo tengo por si lo quieren buscar, nada más que está un poco difícil, es a donde catapultó y dicen que este libro pues tiene diferentes ediciones, ¿no? Que está la edición que mandaron a lo que vendría siendo la base militar, que vendría siendo con las 3 tipos de letras de Carlos Allende o de otra cosa, ¿no? Muchos misterios se rodea pues en este sujeto, ¿no? Ya lo había dicho, que decían que era alien, por su forma tan peculiar de escribir, por su nombre, y pues ya saben, que de la nada haya resuelto todos los misterios ufológicos que se tenían hasta la fecha. Entonces, pues ya pasa el tiempo y pues resulta que empiezan a salir hombres que pertenecían al barco Eldritch, diciendo que son viajeros del tiempo. ¿Tú qué sabes acerca de eso? A ver, lo que yo sé es de que según mientras el barco empezó a presentar empezó a manifestar pues, que algo raro iba a pasar, pues imagínate que estás en el barco y como que algo sientes, y según lo que leí, antes de que el barco se teletransportara con toda la tripulación, dos sujetos saltaron del barco antes de que esto pasara, pero aún así fueron teletransportados. Al estar fuera del barco, pues no se quedaron como pinche popurrí de barco y hombre, sino que se teletransportaron. Estos cabrones se teletransportaron y dicen que ellos fueron enviados al futuro al año 3000 a unas costas. Es hasta donde vi. No sé si describieron qué vieron en el año 3000, pero sí se presume que que ellos viajaron a esa época. Pues hablando sobre el testimonio del año 3000, de hecho sí hay información acerca de pues lo que dijeron, ¿no? Del año 3000. Yo recuerdo haberla visto vagamente, pero iba así. En el año 3000 lo que pasa es que había totalmente supremacía, bueno, es lo que dijeron ellos, ¿verdad? Imperio de la Humanidad. Wow, sí, cabrón. No, ese es en el 40.000. Que nosotros estábamos dominados totalmente por las máquinas, que estábamos sometidos bajo una inteligencia artificial. Bueno, es lo que ellos dijeron, ¿no? La edad oscura. Ajá, entonces empezaron pues a más que nada a decir esto, ¿no? Empezar a dar testimonios. Unos dicen que no es cierto, otros que no, que era un futuro muy lúgubre y que realmente la humanidad estaba a punto de la extinción. Es lo que pues se presume. También los que había dicho, porque no solo fueron dos, sino que fueron más, los que saltaron del barco, aparecieron en 1989, sin mal no me equivoco. Y también habían dicho que eran tripulantes ahora sí, del barco Filadelfia, ¿no? Es muy interesante todo lo que ronda. Ya mandaron robots aquí en el chat. Los robots asesinos. La oscura de la tecnología.
Entonces, y tú y el Dante me dicen paranoico de que no confío en las inteligencias artificiales. pues sí, falta un chingo para que te puedan pensar, güey. Ahorita nada más se pueden dibujar. Y esos son racistas. Los van a quitar pan. Ahorita nada más pueden dibujar y ya. Bueno, como tal, este experimento, bueno, el experimento Filadelfia es un experimento que ha pasado, pues ahora sí, a los anales de la historia y ha tenido muchos testimonios acerca, pues, de, ya saben, de mucha gente. Dice, a los pretos los hacen blancos. Ándale. Supremacía aria. No puede ser, ganó el Doom, tuvo razón todo el tiempo. Bueno, como tal el experimento, ahora sí el experimento Filadelfia, pues es algo que en qué pensar, ¿no? Ya que siempre la humanidad ha soñado en lo que vendría siendo teletransportarse, hasta yo su servilleta le gustaría teletransportarse porque como odio viajar, obviamente. Como los caballeros con poderes mentales, están más vergas. Sí, estaría chido así con poderes mentales, pero fue los primeros intentos de, ahora sí, de teletransportación que hubo y de hecho pues muchos científicos en ese tiempo pues estaban pues rodeados en este, ahora sí, en lo que vendría siendo en este proyecto, ¿no? Uno de ellos fue Albert Einstein, el cual decían que dio sus experimentos, dio sus anotaciones de la bomba atómica y se involucró un poco en el proyecto. Pero otro de los más importantes fue Nikola Tesla, el que decían que ese hombre sí podía, pues, lograr hacer la teletransportación, ¿no? Ya que todo el mundo sabe que Nikola Tesla es totalmente un genio de la electricidad, o era un genio de la electricidad, entonces al poder manejar los campos electromagnéticos, podría haber logrado que el barco se hubiera teletransportado con éxito, ¿no? También hay otras historias donde el barco fue visto pues en diferentes partes del mundo, ¿no? Fue una teletransportación totalmente aleatoria la que hubo de este barco. Ya saben que apareció a los 15 minutos en lo que vendría siendo Norfolk, pero a lo largo de esos 15 minutos también dicen que apareció en otros lugares ahora sí, del territorio estadounidense y quién sabe, hasta del tiempo, uno nunca sabe, los viajes de tiempo, los viajes en el tiempo son muy confusos, ¿no? Ya sabemos. Quiero dar un agregado. Por ahí estuve leyendo que esta idea de viajar a otro tiempo, viajar a un futuro lejano, no se atribuye tanto, o sea, la primera vez que se habló de esto no fue acá como en 1900, esta época de grandes inventos, o durante la época victoriana, sino que el primer registro es del 1600, entre 1600 y 1700, de que ya se tenía una pequeña noción del viaje en el tiempo. Que mucha gente dice que pues ya ves que todos piensan que solamente en esta edad moderna pues somos brain y que antes no teníamos tecnología o inteligencia pues cabrona, pero pues hay indicios de que sí, de que ya teníamos ciertas nociones desde muchos años antes. Fin del comunicado, Joaquín. No, para complementar lo que habías dicho, sí, es algo que está en el campo de lo que vendría siendo nuestro, de lo paranormal, de lo místico, de lo espiritual, ya que, bueno, que yo sepa, y porque me gusta también esos temas, pues también los vamos a traer, solamente que ahorita andamos modo misterioso, porque es en la temporada 1 y me gustaría cubrir todos esos misterios que ocurrieron en la Tierra, ¿no? Ya sea críptidos. Ya sea críptidos. Un canal de ciencia ficción. Simón. Entonces, como es la temporada 1, pues no vamos a hablar tanto de estos cosas místicas ni espirituales, pero sí me gustaría completar la idea de que se cree o se tiene la creencia de que los seres humanos somos capaces de pasar nuestra alma a través del tiempo. Con esos viajes astrales que tenemos, ¿no? Ya saben que los viajes astrales están vueltos de misterio y realmente hasta existe el don que vendrían siendo los registros akáshicos, que vendría siendo nuestro registro de toda nuestra vida en la Tierra, todos nuestros registros que hay, que nos pueden decir cuántas vidas hemos vivido y cuántas vidas nos faltan por cumplir para lograr evolucionar. Bueno, ahora sí, evolucionar como especie y como persona, ¿no? Realmente serán estos
Se va a hablar de la magia del caos y también se va a hablar de la magia del caos. ¿Cómo no hablar de la disformidad? A huevo que sí. De hecho, la forma en cómo se teletransportó todo esto, la historia del barco, es cómo se mueven las naves por la disformidad. Porque al fin y al cabo este experimento fue, según Einstein, como que el primer paso para poder después alcanzar una velocidad superior a la velocidad de la luz. Sí, de hecho, bueno, si les gusta leer manga, pues se pueden ver el Chumatsu no Valkyrie y en la pelea, que ahorita está de Tesla versus Belzebú, pues se supone que Nikola Tesla es capaz de teletransportarse ya gracias a estos campos electromagnéticos, ¿no? Bueno, ya fue imaginación del autor y se basó totalmente en el proyecto Filadelfia. Ahora, complementando la teoría antes de la interrupción de la magia del caos, sí dicen que efectivamente, que como sabemos, cuando estamos cumpliendo nuestro destino de los registros akáshicos, donde nuestra alma inmortal, que es cuando la persona tiene una evolución en todo lo que vendría siendo su personalidad, ¿no? Por ejemplo, imagínate, te voy a poner así un ejemplo sencillo. Imagínate de un men que le gustaba el conflicto y su castigo fue que, pues obviamente el otro sí iba a sufrir eso, ¿no? Le iban a hacer conflicto, pero él se levanta y evoluciona como persona, ¿no? Entonces ahí sabemos de que están cumpliendo lo que vendría siendo, pues, su destino, están evolucionando como personas, ¿no? Tienen su evolución de personaje. Es algo, pues obviamente de otro tema que me gustaría traerles en otra ocasión, en la temporada 2 tal vez, terminando a fines de este año. Ahorita me gustaría más hablar sobre, ahora sí, los misterios y los críptidos, ¿no? Y hablando de los viajes en el tiempo de este proyecto Filadelfia, pues algunos teorizan que el barco no solo fue capaz de teletransportarse a otros lugares de Estados Unidos ni a otras partes del mundo, sino que también fue conocido como un OPART en algunas... Si saben lo que es un OPART, son objetos que no coinciden a su tiempo. Entonces, sí. Entonces dicen que hay muchos de esos casos, porque yo vi que según acá en México había uno de un astronauta, pero literal un astronauta. Sí, de hecho, estaba pensando hablar de ese tema, ¿no? De los OPARTs. Como tal, es a lo que voy, ¿no? Decían que tal vez el proyecto Filadelfia se llegó a ver en otros lugares, bueno, en otro tiempo, en otro lugar, ¿no? Así es como empezaron a, pues, crear los barcos, algunas teorías, ¿no? Ya saben que las teorías siempre son descabelladas y reflejan lo que, pues, piensa ahora sí los seres humanos, ¿no? Entonces se supone que este barco no solamente estuvo ahí, sino que, pues, viajó a otros lugares, ¿no? Y aparte en otros tiempos, ya que los hombres que, pues, sobrevivieron, algunos terminaron con la cabeza hecha, pues, basura, quién sabe qué habrán visto. Otros a lo mejor no tuvieron la misma suerte, ¿no? Y como están los casos de estos 4 viajeros, que ahora sí se conocen como los sobrevivientes del proyecto Filadelfia, los que se tiraron por la borda, que fueron teletransportados a otro lugar en el tiempo, pues ya saben lo que puede pasar. Es algo que nunca sabremos hasta la fecha. Lo único que nos queda es teorizar acerca de lo que vendría siendo nuestro proyecto Filadelfia, del proyecto Filadelfia, y de cuántas cosas pudieron haber pasado, ¿no? Otras cosas dicen que realmente nunca pasó, y es algo muy interesante, ya que los marinos que sobrevivieron, a los que no quedaron locos, desaparecían, pero volvieron a aparecer años posteriores, ¿no? Y les preguntaban, oye, ¿qué le pasó al barco? No, al barco Eldridge. ¿Cuál barco? Ese nunca existió. O les decían así, yo siempre estuve ahí, yo siempre navegué ese barco y nunca fuimos a Filadelfia. Entonces eran como, les hicieron un lavado, un coco wash, para que se olvidaran de, pues, el barco del proyecto Filadelfia y que no soltaran la sopa, ¿no? Ya saben que si esto se daba a conocer, pues imagínense, quién sabe, a lo mejor los rusos hicieron lo mismo y no tuvieron éxito, nunca lo sabremos, ya que los rusos son muy cerrados. Y una prueba es el men que hacía homúnculos, que a ese se lo balacearon los rusos. Sí. El Corey. Estaba cagado ese men, el men de los homúnculos. Todavía me acuerdo cuando estaba de moda. Estaba bien cagado.
Bueno, como tal, el proyecto Filadelfia, pues sí, está rodeado de varios misterios. Y cuando se muere este científico, el Jessup, pues obviamente, pues explota, ¿no? Dicen, pues lo silenciaron, lo silenciaron. Y en ese tiempo, pues obviamente, como ya había dicho, ya teníamos registros de los hombres de negro desde 1950, hasta quizás desde antes, ¿no? Entonces, este misterio, pues sí está lleno ahora sí, de muchas teorías, ya que como tal, lo que hablamos en estos 50, 40 minutos que llevamos, pues obviamente sí hay muchas teorías, ¿no? Ya sabes de que se rodea de que los científicos más importantes de ese tiempo, pues obviamente estaban apoyando los proyectos estadounidenses y también, pues, como saben y como lo dije en mi podcast de Jacobo Greenberg, que no lo pude salvar lastimosamente, así que ya es los media de mi canal de Twitch, no lo pude salvar, pero se rumorea que hay una organización que obliga a los científicos a trabajar para ellos, ¿no? Y si no trabajas con ellos, pues ya sabes que te toca hacer una bolsita. Que les ofrecen pues financiamiento, les ofrecen un lugar donde caer y sobre lo más importante no estar muerto. Ajá, no estar muerto y cuando ya los tienen así, pues le dicen, ¿sabes qué? Te necesito para esto, ¿no? En este caso podría haber sido Einstein, ya que todo el mundo sabe que él se escapó de la Alemania nazi. Él se escapa y pues obviamente lo cogen en Estados Unidos. Estados Unidos fue así de, bomba do atómica, sopa do japonés, empiezan los estadounidenses. Entonces, como tal, pues ya sabemos de que el gobierno de Estados Unidos pues esconde muchos secretos y quién sabe hasta cuándo los van a volver a pues sacar, ¿no? ¿Cuándo van a volver a sacar más investigación acerca de pues ahora sí, el proyecto Filadelfia, ya que entre los archivos desclasificados de la CIA nunca se encontró nada que avalara pues ahora sí su existencia, ¿no? A lo mejor fue tan atroz este experimento que nunca lo quisieron ni guardar ni volver a consultar, ¿no? Ya sea por Yo tengo una teoría que encontré por ahí que dicen que según Albert Einstein y otros científicos que estuvieron involucrados, dijeron que lo del proyecto Filadelfia iba a ser revelado, público y utilizado otra vez hasta después de la Tercera Guerra Mundial. Que no creo que estemos muy lejos de ella. La mecha, o sea, hasta la Tercera Guerra Mundial. Hasta después de la Tercera Guerra Mundial van a revelar lo del proyecto Filadelfia y lo que descubrieron. Según lo que dijo Einstein y lo que se supone que dijo él, de otros científicos que supieron del proyecto. No, pues eso está más turbio, ¿no? Imagínate hasta la Tercera Guerra Mundial. No me sorprendería que se descubrieran un montón de secretos. Imagínate que ya está perfeccionado esto y es tan poderoso que hasta que de plano pase algo muy cabrón lo van a revelar, güey. No, sí estaría muy, muy cañón. Que revelaran esos secretos ahora sí, del proyecto Filadelfia. Bueno, imagínate que ya tuvieran su servicio de teletransportación, para los políticos más importantes de Estados Unidos, ya tuvieran ese servicio, y nosotros estoy viajando en aviones y todo eso, ¿no? Estaría interesante, ya que la teletransportación siempre ha sido uno de mis temas como que favoritos. Tardando en hacer una película, una serie de esto, carajo. No mames, hay un chingo de películas, güey, ¿para qué quieres más? Está hecha por el John Carpenter, una. Más películas. Nunca es suficiente ciencia ficción. Pues bueno, es un tema pues bastante amplio y pues lleno de misterios, como lo acabamos de decir, y pues también es importante pues que esté aquí, ¿no? Ya que muchos de las cosas que han influido, estoy moviendo el oso, pues han venido de este proyecto, ¿no? Como conclusión, ¿quisieras agregar algo en lo que voy a tirarle las llaves a mi hermano? A ver, esa teoría es la que encontré. También encontré una de que ya ven que Tesla tuvo una vida de mierda, de que le robaron sus inventos y murió en la pobreza. Pues bueno, todo eso según es también a raíz de este proyecto, porque dicen que Tesla pues ya había empezado a trabajar en este pedo desde mucho antes que iniciara la Segunda Guerra Mundial.
y que Tesla, pues, se puso revoltoso, se puso rebeldoso, y Estados Unidos dijo, no, hijo de toda tu pinche madre, y se lo hinchó, y pues le arruinó la vida, porque no podían matarlo así como así, pues era el científico más importante de la época. Así que pues le arruinaron la vida, que se involucró en una empresa para robarle sus cosas, y que él no murió como dicen, que así como está registrado, que murió, que lo mandaron a matar ya cuando estaba anciano, y llegó en chinga la gente del gobierno y le robó toda su información, toda su investigación, se la robaron. Esa es la teoría. No, es que sí, Tesla inventó muchas cosas, ¿no? De hecho, pueden buscar que hay varios planos de Tesla y sobre todo el proyecto más importante que era la electricidad gratis que tenía pues este señor, ¿no? Sí, que él quería la electricidad gratis para todos. Sí, aparte era electricidad inalámbrica. El verdadero humano bueno en todo el universo. Ajá, entonces haz de cuenta Bueno. que este Tesla, pues sí, también en su muerte está rodeado de misterios y también habría que dedicarle un episodio a Tesla, porque es un científico que está rodeado de muchos misterios y pues se ha sido de los más grandes, ¿no? Lo que aspira casi. No. Sí. Aparte, pues también tiene ahí sus secretos, ¿no? Ya saben que tenía muchos experimentos. Muchas invenciones que hasta la fecha, ¿no? Dicen que el Wi-Fi salió de él. Todo lo que vendría siendo red inalámbrica la inventó, pues, Tesla, ya que el primer registro que se tiene de lo que vendría siendo el primer barco inalámbrico lo inventó él, ¿no? Utilizando, pues, ahora sí, la electricidad y movía su barquito, ¿no? Él era un genio, dice. Tesla, el favorito de los profesores de ingeniería, pues sí, es literalmente, si estudias ingeniería y no te gusta Tesla, pues te hacen bullying, ¿no? El dios del Politécnico. El dios del Politécnico. Ajá, pues más que nada porque, o sea, literalmente todo lo que tenemos, pues es gracias a la electricidad, y sin la electricidad no hubiéramos ni construido la mitad de las cosas que tenemos. Entonces, pues Tesla sí fue una figura muy importante en todo esto. Y también fue alguien que ahora sí la vivió difícil porque él realmente sí tenía intenciones buenas, ¿no? Como ese del Thomas Alva, que ya todo el mundo sabe cómo su historia hasta la fecha. ¿Quién sabe? Actualmente creen los medios de comunicación es un poco, pues, no sé, a veces sí, a veces no. Entonces hay que ir con cuidado, no hay que tragarse todo lo que hay en internet y pues las teorías conspirativas pues realmente no es que creamos como tal en el canal, sino que son interesantes y pues nos ayudan a fomentar nuestra imaginación. No hay que creérselas y como tal, solamente hasta que estén totalmente confirmadas es donde dices, sí hay que creerles, ¿no? Pero no te las tomes como un credo de vida. Las teorías conspirativas simplemente son la capacidad del ser humano de darle la respuesta a lo que vendría siendo pues lo que desconocen, ¿no? Lo que ya hablamos en el podcast de las teorías conspiranoicas, acá con Chore y pues con señor Gorka, nada más que no le cambié otra vez a su orco y lo dejé como el inquisidor Hank. Entonces, pues como ven, este barco, el barco Eldritch y todo lo que vendría siendo el proyecto Rainbow, pues ahora sí tuvo un halo de misterio que es increíble, ¿no? Hasta la fecha. Y que también se ha sido muchas veces referenciadas en diferentes series. Y obviamente la que siempre voy a decir que la vean. Los Expedientes Secretos X. Porque es una serie de las GOT. Ya no hacen series como esas. Excepto cuando cambian al detective. Ese sí, no quiten al Mulder. Entonces, hasta la fecha, ¿no? Porque por ejemplo también esta serie que salió Inside Job también hace referencia al proyecto Filadelfia. Y ya saben que pues es algo que ha influido, ¿no? Tenemos muchos libros, tenemos muchas películas antiguas, pero las hay documentales y sobre todo pues la leyenda y testimonios, ¿no? De gente, a lo mejor era gente que quería pues dar otro tipo de vista a lo que vendría siendo todo esta novela de ciencia ficción de El Experimento Filadelfia, porque actualmente se considera una novela de ciencia ficción, es otro dato que quiero agregar, ¿no?
es algo muy interesante. ¿Tú qué piensas al respecto así de todo esto? Maestro, el plan maestro y el truco viejo de los Estados Unidos. Quieres que algo que puede comprometer, la gente lo vea nada más como una historia, como algo que no es real, a simple vista. Como hicieron con esto, en vez de negarlo y ponerse, no, Baby Rage es mejor. Dicen, no, es que es ciencia ficción, carnales. Y te lo esconden a simple vista. Siempre funciona. La vieja confiable. Nada, aparte, pues ya sabemos cómo actúan los hombres de negro, ya sabemos que es una agencia de inteligencia muy poderosa, y pues como ya lo había dicho en el anterior podcast, en los anteriores podcasts, en el del Mothman, y aparte en el de los hombres de negro, estos tipos cada vez que tocan algo, lo vuelven un chiste. O en este caso yo creo que no quisieron volverlo un chiste, sino volverlo pues algo interesante, algo de misterio. Entonces ya sabemos algo chido, ¿no? En vez de volverlo así como lo que fue Mothman y el monstruo de Flatwoods, que ahora simplemente son pues adornos dentro de sus mismos pueblos y pues ya prácticamente pues todo el mundo piensa que el Mothman es bueno, que el monstruo de Flatwoods también es bueno. De hecho hasta les hacen festivales, ¿no? Es interesante que todo lo que tocan estos hombres de negro se vuelva pues family friendly, por así decirlo. Se vuelva para pues, los chamacos. Más tragable para la población. Ajá, más tragable. De hecho está la teoría de que actualmente nos están adoctrinando pues para que tengamos contacto con otros seres, ¿no? Ya sabes. Ajá, es algo pues que son muchas teorías que rondan en la actualidad, ¿no? Ya saben, a lo mejor luego traigo más teorías de la actualidad, porque, bueno, aparte de eso, pues actualmente también tenemos lo que vendría siendo los juegos de realidad, esos que se ponen muy de moda y a veces yo no entiendo, neta que yo no entiendo cómo hacen para vaciar lugares donde hay mucha gente. Digo, mínimo una persona se tiene que ver, mínimo una persona, y lo han hecho dentro de dentro del transcurso del día, ¿no? Aunque es puro entretenimiento, pero sí me causa pues esa alarma, o bueno, dentro de mi cerebro tratar de decir cómo rayos es que dejas un lugar así solo, ¿no? ¿Les das mucho dinero a todas las personas o qué pez? Entonces, pues ya cubrimos todo lo que vendría siendo el proyecto Filadelfia o el experimento Filadelfia, un experimento muy interesante, muy lleno de misterios, y si ustedes quieren investigar más pueden hacerlo, aunque actualmente, como ya también lo había dicho en los anteriores podcasts, encontrar información antigua es mucho más difícil, ya que ahora solamente te aparecen de volada pestañas de información, de sitios, ahora sí, de noticias, con información brevemente muy resumida y no tocando como todos los puntos, ¿no? Entonces estas investigaciones sí me cuesta un poco de trabajo, ya que pues no tengo los libros así como tal, los tengo que buscar y me cuesta a veces eso mucho trabajo, encontrar los libros donde cuentan estas historias, ¿no? Y la mayoría de las veces están en otro idioma, ¿no? Pues obviamente están en inglés. Entonces, si ustedes quieren pues leer alguno de los libros, pues como ya lo había puesto, acá lo pueden, anótenlo. Es de M.K. Jessup, es el científico, es el caso de los de los UFOs, de los objetos no identificados. Nada más de rapidín, para hacerles la mención de libros, si aquí uno lo quiere leer y pueda informarse más sobre el caso del experimento Filadelfia, que ahí está detallado, ¿no? También pueden buscar cartas de Carlos Allende, pero están muy difíciles de conseguir. Realmente pues son documentos que se han perdido por el tiempo, ya que hasta el mismo Jessup ha dicho que algunos no las consideraba pues relevantes y las desechaba, ¿no? Pues la extraña escritura de este sujeto que estaba loco, pues lo hacían pues interesante, ¿no? También es bueno pensar que en ese tiempo había gente que tenía como que más imaginación, y de hecho se dice que cuando encontraron a Carlos Allende, en su casa tenía todo un archivo lleno de el proyecto Filadelfia, y posiblemente haya sido una novela que él escribió y nada más dijo así de random, lo voy a mandar a un lo voy a mandar a un cuartel militar y a ver qué pasa, ¿no? Lo que pasó es que posiblemente sí haya descubierto la verdad y por eso se armó el revuelo. Es una de las teorías que se encuentra dentro de todo este proyecto Filadelfia.
Y pues ya para terminar, ya dando nuestra opinión y ya terminando todos los puntos que queríamos tocar dentro de este podcast, pues agradecerles a los que están acá, a los que están viendo el stream y los que lo verán. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Instagram. Estamos en Instagram, me equivoqué, le puse Conspiroso, así que pueden buscarlo así como Conspiroso. En Facebook estamos como La Estación Dimensional y en Twitter estamos con La E-Dimensional, porque no me dejó ponerle La Estación Dimensional completa, entonces le ponen La E-Dimensional y ahí pueden ver nuestras publicaciones. Damos avisos, bueno, yo trato de dar avisos todos los días y subo memes muy interesantes, unos memes muy, muy sabrosos en contenido de misterio y paranormal. Denle like y pues, compartan para que se haga más grande y nos vengan a ver más gente. Pues muchísimas gracias a los que están acá escuchándonos y pues ahora sí, viendo lo interesante del proyecto Filadelfia. Yo fui el Conspiroso y fue todo por el momento y hasta la fecha de La Estación Dimensional. De una vez aviso que el lunes voy a estar también streameando, esta vez hablando sobre el tema de los OPARTs, ya que se me hace un tema muy interesante y pues aparte no es tan grande como para cubrirlo, ya que cada OPART pues tiene diferentes, ¿no? Voy a tratar de traer los más interesantes, los más impresionantes y pues ahí pónganse atentos, ¿no? ¿Tú quieres decir algo antes de despedirnos? ¿Habrá especial navideño? No habrá especial navideño. Pues sí va a haber especial navideño del Wampus. Es lo que te iba a decir del Krampus God. Pues sí, no hay que hablar sobre el Krampus, ¿no? Ya que muchos canales de, pues ahora sí, de misterio en YouTube pues también lo van a hacer, ¿no? Pero voy a tratar de buscar otra información diferente. Voy a buscar si hay más Krampus alrededor del mundo, no solamente el que conocemos, y a ver si hay algunas historias tenebrosas de Navidad, ya que obviamente todo el año pasan cosas interesantes de misterio y sobre todo hay diferentes entidades o cosas que se han reportado, ¿no? A mejor asesinos seriales, la sesión de la Navidad y cosas así, pues acá las vamos a estar trayendo en directo y pues para ustedes como información nueva, ¿no? Información nueva. Pues ya, como despedida, pues espero que tengan una bonita noche, una bonita tarde, en lo que queda del día. Y pues, gracias por estar en La Estación Dimensional. Ya saben que es el lugar donde todo puede pasar y donde todo pueden encontrar cosas de misterio. Y pues muchísimas gracias. Y sigan nuestras redes sociales. Y se despide el Conspiroso. Y los espero. Y los espero el lunes para hablar de los OPARTs. Sale.